Bien, ya estoy grabando. Me voy a mutear. Buenos días, mi nombre es Agustina Guillamet y soy secretaria del Juzgado Civil y Comercial número 4 del Departamento Judicial de Dolores, a cargo del doctor Joaquín Medina. Nos encontramos hoy a los fines de celebrar una audiencia de vista de causa en el caso Recol Fabiana Raquel contra Benítez Jorge David sobre daños y perjuicios por incumplimiento contractual. Como primera medida voy a corroborar que se encuentren conectados todos aquellos que fueron convocados. Por la parte actora, Recol Fabiana Raquel, con el patrocinio letrado de los doctores Vélez Moro Tais, Oviedo Maximiliano, Oviedo Gastón y Artola Catalina, ¿se encuentran presentes? Sí. Sí. Por la parte demandada, Benítez Jorge David, con el patrocinio letrado de Juan González, de Roberto. ¿Se encuentran presentes? Sí, en ese caso Sí. cambiamos el patrocinio por la ausencia de testigo, pero en este caso yo, Roberto Pascual, soy el abogado del tercero. Ok. Y entonces, abogado del demandado, Micaela. Sí. Con respecto al tercero, Villa Matías Nicolás, con el patrocinio letrado del doctor Roberto, ¿se encuentran presentes? Buenas tardes, doctora. Sí, me encuentro presente. Y los testigos, Sánchez Carlos Javier, Ríos Ludmila Sandra, y a quienes llamó la parte demandada. Y presente. Bueno, Navarro Joaquina Joana, García Eduardo Ezequiel y Núñez Rubén Omar, ¿se encuentran presentes? ¿Podrías repetir? Navarro Joana Aldana, García Eduardo Ezequiel y Núñez Rubén Omar. El testigo de la parte demandada es Agustina Farroni. Estoy presente. Ok. ¿Y Lucas Martínez? Sí, es el testigo del tercero. Acá, presente. Ok. Estando todos presentes, hago una pequeña aclaración previo a darle la palabra a su señoría, es que los testigos van a estar presentes en el marco de esta audiencia por la excepcionalidad del tipo de audiencia que se está llevando a cabo, pero no es algo que se hace habitualmente, y si no, los testigos van ingresando uno por uno a la sala. Doctor Joaquín Medina, le cedo la palabra para presidir la audiencia al juez. Buenos días a todos los presentes en esta sala. Nos encontramos reunidos en el marco de la audiencia de vista de causa mencionada anteriormente. Entiendo que las partes no han podido llegar a un acuerdo conciliatorio que hemos intentado previo a esta audiencia, y por lo tanto comenzaremos con la prueba de absolución de posiciones. Recordando que siguiendo el protocolo de oralidad nos ajustaremos a lo establecido por el 413 del Código Procesal Civil y Comercial, segundo párrafo. Por eso llamaré al señor Benítez. Señor Benítez, ¿se encuentra en la sala? Bien, le explico un poco cómo procederemos a continuación. Lo que se conoce como absolución de posiciones, donde se realizan una serie de preguntas para que jure como que es cierto, será en formato de interrogatorio adversarial, dando en primer lugar la palabra al abogado de su parte, para que le realice las preguntas en caso de que así lo desee, que estime pertinentes, y una vez finalizado el mismo, la parte contraria le estará realizando las preguntas en parte de que así lo desee y que lo considere necesario. La letrada por su parte puede comenzar con las preguntas. Bueno, buenas tardes. ¿Me podrías contar un poco cómo fue el acuerdo con la permuta del vehículo con la señora Recal? Sí, yo me comuniqué con la señora Recal por la publicación que había hecho de su vehículo y decidimos hacer una permuta del Gol que tenía yo por la Meriva que estaba vendiendo ella. ¿En algún momento usted se opuso a entregar documentación o papeles necesarios para que la permuta pueda realizarse? No, fue todo entregado
en el momento de la permuta. Al momento de la permuta, la actora, es decir, la señora Recalt, ¿le dijo en algún momento el fin que quería darle a ese vehículo? No hubo aclaraciones al respecto. En ningún momento mencionó un emprendimiento de jardinería ni que lo necesitaba para sus tareas laborales. No que recuerdo. ¿La señora Recalt lo llamó para hacer la transferencia? No. No más preguntas, muchas gracias. Finalizado el interrogatorio correspondiente, cedo la palabra a la parte actora para que realice las preguntas correspondientes en caso de que desee realizarlo. La parte actora procederá a hacer preguntas. Sí, así es. Bueno, voy a proceder con el pliego. Señor Benítez, Jorge, le pregunto para que jure como que es cierto que realizó un contrato de compraventa con la señora Recal Fabiana. Un Señor, contrato de permuta. Señor Gastón Oviedo, se le reitera que, y se aclara que el formato del interrogatorio es en pregunta, no para que jure que es cierto, sino en pregunta en formato abierto. Está bien, doctor. Está bien. La reformulo entonces. La pregunta es, señor Benítez, ¿realizó un contrato de compraventa con la señora Recal Fabiana? Realizamos un contrato de permuta, en realidad. Bien. ¿El contrato fue el día 2 de mayo del 2015? Que recuerde, sí. Bien. El contrato consistía en la entrega de un vehículo de su propiedad marca Volkswagen Gol, dominio WZX126. Sí. Bien. A cambio, usted recibió el vehículo marca Chevrolet Meriva, dominio EZX145. Sí. Bien. ¿Recibió la documentación, el 08 de la Chevrolet Meriva? Recibí el 08, sí. Bien. ¿Estaba firmado por la señora Recal? No recuerdo en este momento. Bueno, la documentación del 08 del Volkswagen Gol, ¿usted la entregó? Sí, la entregué al momento de la permuta. Continúo con el interrogatorio. Señor Benítez, ¿vendió el vehículo Chevrolet Meriva? Sí. Para venderlo, ¿hizo firmar la documentación del 08 a la persona, a otra persona que no sea la señora Arcal? Sí. En ese momento la compradora me contactó diciéndome que ya había vencido el 08 que me había entregado la actora. Entonces decidimos, me sugirió hacer uno nuevo y para eso necesitábamos a la titular dominial del vehículo, entonces la contactamos directamente. Ahora dígame, el 2 de junio del 2016, ¿usted recibió una carta documento por parte de la actora? Recibí una carta de documento. ¿Contestó esa carta documento? No contesté la carta de documento, en ese momento estaba con problemas con el vehículo que me había vendido, y además se me acusaba de cosas que yo no había cometido, entonces no me pareció necesario contestarlo. Ahora, teniendo en cuenta eso, ¿tuvo conocimiento de posteriores intimaciones? Sí, creo que al año siguiente llegó alguna carta de documento, pero bueno, ya entre medio habíamos tenido ya algunas conversaciones personales con el señor Carlos Sánchez al respecto del auto, entonces entendí que ya habíamos arreglado con la solución del problema. Interpreto que ignoró la misma, ¿no? Disculpe, me opongo. ¿Cuáles son los fundamentos para oponerse a la pregunta? Me parece que lo está induciendo a una respuesta. No me parece necesaria esa pregunta. Bueno, por favor, reformule la pregunta.
Solo estaba pidiendo que me aclare la respuesta. Reformule la pregunta, por Le favor. repito lo que respondí. Entendí que en el momento que nos encontramos personalmente y yo lo puse en contacto con el anterior vendedor del auto y me dijo que se iba a quedar en contacto con él, entendí que iba a solucionar el problema directamente como arreglaron en ese momento el señor Vila y el señor Sánchez. Está bien. ¿Usted tenía conocimiento de que la documentación del Volkswagen Gol era adulterada? No. ¿Tenía conocimiento de la adulteración de la numeración del vehículo? No. Una última pregunta. ¿Usted se dedica a comprar y vender vehículos en la red social Facebook? No. Me dedico a hacer trabajo de albañilería. Perfecto. Su señoría, la parte actora ha finalizado con las preguntas. Bien, en este momento quería realizar una serie de preguntas al señor Benítez. En primer lugar, ¿es la primera vez que usted realiza transacciones de vehículos automotores? No, ya he realizado anteriormente. ¿Dónde ha realizado anteriormente? En la época que vivía en Rosario, realicé durante un tiempo como un ingreso más, refaccionaba autos y los adquiría, los refaccionaba y los vendía. Nunca tuve ningún problema en ese momento. Bien, y es decir que además de ser albañil, ha ejercido digamos, como otra tarea la permuta o compra y venta de automotores. Esporádicamente igual, no podría decir que fue una dedicación, sino que fue algo temporario en mi época viviendo en Rosario. Bien, y usted mencionó que no revisó la documentación, como así también las partes. ¿Anteriormente también tenía la misma actitud respecto a los automotores? La verdad que nunca tuve problemas con los papeles de los automotores vendiéndolos de la forma que lo había hecho, y la única vez que intenté realizar una averiguación de dominio me dijeron que en ese momento, estamos hablando ya hace bastante tiempo, eran 500 pesos y la verdad que no tenía el dinero para hacerlo. Y como no había tenido problema. Perfecto, entonces no realizaré más preguntas. Bueno, a continuación llamaré a la señora Recalt y a la letrada que la representa, haciendo la aclaración anteriormente realizada, lo que se conoce como la absolución de posiciones será en formato de interrogatorio, comenzando en primer lugar la abogada de la actora a realizar las preguntas que considere oportunas, y una vez terminadas estas, la parte contraria procederá a hacer las preguntas que considere en caso de ser necesarias. Señora Recal, ¿se encuentra presente? Sí, estoy presente. Bueno, entonces la abogada de la actora puede comenzar a realizar el interrogatorio. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, señora Recal, ¿nos podría decir por qué motivo se encuentra hoy aquí? Bueno, yo el 2 de mayo de 2015 suscribí con Benítez un boleto de compraventa vehicular. Yo me obligaba a entregar mi vehículo, que era un Chevrolet Meriva, y él se obligaba a entregarme como permuta un auto de su propiedad, que era un Gol Volkswagen. Cuando suscribimos el contrato, hicimos una entrega recíproca de las llaves y de los papeles, y dejamos todo listo para hacer las transferencias de la titularidad en los registros. Como hacer esa transferencia requería de gastos que yo en ese momento no podía afrontar, iba a esperar hasta que estuviera en condiciones para poder llevar adelante esa operación, y mientras tanto me iba a manejar con los papeles. Después, unos meses después, con mi pareja Carlos Sánchez, decidimos poner en venta ese vehículo que yo había adquirido, porque empezamos un emprendimiento de jardinería, y para transportar tanto esas maquinarias como esas herramientas necesitamos de otro auto. Lo pusimos en venta. ¿Se me escucha bien o se me traba? Se le escucha bien, pero se diga. Se le escucha bien, sí. Pusimos en venta por Facebook una publicación ese auto que yo había adquirido,
y recibimos varias visitas, entre ellas la de una pareja que vienen a verlo en 2016 al auto, el 30 de enero, y vienen acompañados de la policía. Ahí fue cuando la policía nos informa de que el auto tenía documentación falsificada, documentos falsos y adulterados, y secuestran el auto. Cuando secuestran el auto también se llevan en el patrullero a mi pareja, a Carlos, que estuvo más de medio día incomunicado y volvió también en el patrullero tratándolo como un delincuente. Después de toda esta situación, yo lo que hago es comunicarme con Benítez. Le envío una carta documento en febrero de 2016, un mes después que pasa todo esto, para que tenga conocimiento de todos estos documentos adulterados y todo lo que pasó con la falsificación de los mismos, que me haga entrega, que me reintegre ese vehículo que yo le entregué, y no obtuve ningún tipo de respuesta. Una carta que fue recibida por él. Como no obtuve respuesta y él decidió guardar silencio, yo volví a mandarle 2 cartas documento más, una en marzo de 2016 y otra en junio de 2017, reiterando todo esto y esperando que aparezca y me dé una respuesta a la situación. Como Esas no, cartas documento, perdón, ninguna de las 3 fueron contestadas por el señor ninguna Benítez. de las 3 fueron contestadas. Bien. ¿Y sabe si La alguna de ellas la recibió efectivamente? Sí, la primera, que fue en febrero de 2016. Bien. ¿Y cuál fue el proceder del señor Benítez después de eso? Bueno, como seguía guardando silencio, yo lo que hice en 2017 fue pedir un informe al registro de la propiedad automotor para saber en qué estado estaba el dominio del vehículo que le entregué, y ahí fue cuando me enteré que fue transferido a una tercera persona. Esto fue en 2017 y la carta documento que le envié, que tomó conocimiento, fue en 2016. O sea, el señor Benítez nunca se comunicó con usted para avisarle de que iba a revender el Chevrolet. ¿Es así? Nunca se comunicó conmigo. Y después de eso, ¿qué más? ¿Qué fue lo que ustedes siguieron haciendo para no verse perjudicados por la situación? Tratamos de seguir comunicándonos con él, seguimos mandando más cartas documento, pero no tuvimos ningún tipo de respuesta, y él encima vendió un tercero el Chevrolet Meriva que yo le había entregado. Bien, ¿y toda esta situación los afectó de alguna manera económica? Sí, en cuanto a lo económico, como nosotros necesitábamos el auto para poder realizar nuestro emprendimiento de jardinería, estuvimos por un largo tiempo imposibilitados de poder trabajar, no pudimos generar ingresos, y también toda la situación que vivimos en cuanto a que se llevaron a mi pareja en un patrullero, todo lo que se vivió y vieron los vecinos, cómo lo trataron como un delincuente, también nos generó una situación de miedo, de alerta. También recibimos amenazas, y por mi parte también un gran momento de depresión por esta situación de miedo que vivimos juntos. Bien, y a todo esto, en todo este tiempo, ¿el señor Benítez jamás se comunicó con ustedes o sí tuvo contacto alguno con ustedes? ¿En algún momento de todo el proceso este? No se comunicó. Bien. Y, ok, entonces usted nos relató que económicamente se vieron perjudicados porque no pudieron seguir trabajando, se quedaron sin auto. ¿Tuvieron oportunidad de, no sé, hacer algo para poder seguir con su trabajo? ¿O tuvimos que pedir dinero a nuestra familia, también un crédito para poder comprar un auto y seguir realizando nuestro emprendimiento? En eso también estábamos como una incertidumbre económica porque no podíamos generar ingresos. Tuvimos que conseguir un auto para poder seguir trabajando ambos en el emprendimiento que teníamos. Bien, entonces además de perder un auto, tuvieron que hacerse un préstamo, endeudarse para poder conseguir otro auto. Exacto. Bien. No tengo más preguntas. Habiendo finalizado con el interrogatorio correspondiente, la parte demandada desea realizar preguntas. Sí. Proceda, abogada, por favor.
Bueno, buenas tardes, señora Recal. Le voy a hacer una serie de preguntas. Primero que nada, le voy a preguntar si durante su vida realizó más de una compraventa vehicular. Creo que fue la primera. La primera compraventa vehicular que hizo es cuando usted adquiere la Meriva. Sí. Cuando usted adquiere la Meriva, ¿realizó la transferencia vehicular? No, porque en ese momento yo no tenía ingresos para poder realizar esa operación, como dije anteriormente. O sea que cuando realizó la permuta con el demandado, tampoco realizó la transferencia vehicular. No. Bien, le voy a hacer otra pregunta. ¿Usted está al tanto de que su concubino, el señor Sánchez, se reunió con mi demandado y lo puso en contacto con Vila, el anterior dueño? No, mi pareja no me dijo nada de esto. No lo vivió, la verdad. Le voy a hacer otra pregunta. ¿Usted antes de realizar la demanda se hizo una consulta o un diagnóstico psiquiátrico o psicológico? Me opongo. ¿Cuáles son los fundamentos para oponerse? No tendría por qué, no encuentro el sentido de estar preguntando por pericias psicológicas cuando ella no es la apta para decir este tipo de cosas. En todo caso, que se vea con la pericia psicológica. Lo puedo reformular porque no hacía referencia a una pericia. Reformule la pregunta, por favor. Excelente. Para poder pedir la indemnización por daño psicológico en la interposición de su demanda, ¿usted realizó una consulta médica con un psicólogo o un psiquiatra? No. Más preguntas. Bien, quería hacerle algunas preguntas a la señora Recal. En primer lugar, ¿usted realiza otras tareas, además de lo que comentó que realiza tareas de jardinería? ¿Cómo me podría repetir? Quería saber si realiza otras tareas, tiene otros trabajos, otras funciones, además de realizar tareas de jardinería. No, solamente ese ingreso. Siempre realizó tareas de jardinería, en el último tiempo al menos. Sí. Bien, en principio no más preguntas. El representante del señor Vila desea hacerle alguna pregunta a la señora Recal. Sí, señor juez, si me permite, una pregunta. Sí, como no, proceda, por favor. Señor Recal, si al momento de realizar la permuta del vehículo, de los vehículos, usted o alguien verificó la identificación física y la documentación del vehículo. ¿Se escuchó la pregunta? ¿Cómo me podría repetir? Sí, cómo no. Si al momento de la permuta, de la operación de permuta, se verificó la identificación del física del vehículo y la documentación, ya sea por usted o por alguien. No, en ese momento no. No más preguntas. Finalizado con el interrogatorio correspondiente, procederemos a llamar al tercero, el señor Vila. ¿Se encuentra presente el señor Vila? Sí, su señoría está. Bien, ¿la parte actora desea hacerle preguntas al señor Vila? Reitero, la parte actora, ¿desea hacerle alguna pregunta al señor Vila? No. Bueno, no considerando necesario la parte actora realizarle preguntas al señor Vila, la parte demandada desea hacerle preguntas al señor Vila. No, muchas gracias. Yo quiero decir algo en mi defensa.
Respecto a la señora Raquel, nosotros cuando llegó todo este problema, vino el señor Benítez a contarme. Yo nunca tuve problemas con el automóvil, lo compré de buena fe porque tengo 2 niños y una mujer en mano, entonces necesitaba para trasladarme. Cuando hubo todos estos problemas, nosotros fuimos a buscar al mecánico y nos pusimos a su disposición. En todo momento estuvimos a su disposición de la señora Raquel para tratar de solucionar este problema, pero perdimos contacto y después me enteré por la deuda ya era este problema. Bien. ¿Desea comentar alguna cuestión más? No. Bueno, perfecto. A lo dicho, disculpe, a lo dicho que acaba de decir el señor Rocha, en Vilas. ningún momento nosotros tuvimos conocimiento de que usted tuvo contacto con la señora Recal, porque en realidad quien lo trae a usted al proceso es el señor Benítez, porque nosotros no sabíamos de este nexo. Bueno, eso es a raíz de que, no sé, el señor Benítez me trae al proceso porque yo fui el que lo vendí por medio del Facebook, el automóvil. Bien, ¿y cuál fue el medio de comunicación que utilizó para comunicarse con la señora Recal? No, nosotros nos comunicamos por medio del marido cuando nos ¿Con qué medio de notició comunicación? de este problema. Reitero mi pregunta, ¿por alguna llamada, Con Bill, personalmente? él se comunicó Benítez se comunicó con los niños. Yo en oficial de policía. Perdón. Disculpe, Se señor entrecortó, Vila. no escuché. ¿Me escucha? Señor Vila, ¿me escucha? Sí, doctor, sí. Está teniendo algunos problemas de comunicación. ¿Podría reiterar lo que dijo anteriormente? Sí, yo me comuniqué, me contactaron a mí el señor Benítez y nosotros fuimos a buscar al mecánico que me había vendido el auto. Hasta ese momento yo nunca tuve problema con el auto y eso hacía viajes Le hago una largos. pregunta, Disculpe, eso nos abogada, quedó claro. deje terminar al señor Vila. Eso que hacía viajes largos, viajaba de Villa Gesell a Panamá, siempre me moví con el 08, nunca de problemas. Por eso nosotros nos pusimos particularmente a disposición de lo que pasaba a la señora, porque me pudo haber pasado a mí y bueno. Bien, ahora yo reitero mi pregunta a lo que usted dijo de que fueron al mecánico. Cuando fueron al mecánico, ¿fue la señora Recal con ustedes o el señor Sánchez con ustedes al mecánico? No ponga cosas, le estoy diciendo que yo nos fuimos con su concubino. En todo esto la intervención fue con el concubino. Con la señora Recal no tuvimos ningún contacto. Entonces, usted me está diciendo que fueron al mecánico. Usted, el señor Benítez y el señor Sánchez. ¿Es así? Así como lo consta, nosotros nos pusimos siempre a disposición de la policía, a disposición de ellos. Le repito, pudo haber sido un problema que me pudo haber pasado a mí. Yo actué de buena fe, compré el auto porque lo necesitaba para mi familia. Después lo vendí porque necesitaba para mis estudios y para mantener un alquiler que posteriormente iba a realizar para mis estudios policiales. Bien, pero usted dijo que se había comunicado con ellos y por eso mi pregunta. Comunicado en el sentido de que nos reunimos. Nosotros me llamó el señor Benítez y me contó lo que le estaba pasando a él, que él había vendido el auto y que había tenido un problema. Y de ahí yo me puse a disposición para buscar a este señor que me había vendido el auto. En ese momento nos pusimos a disposición. Repito, este problema me pasó a mí, pasó al señor Benítez. Bien, ¿usted entonces no sabía de la adulteración de los documentos del auto? No. Ni tampoco. He hecho viajes largos, lo compré para mi familia y posteriormente tuve que desprender porque lo necesitaba para alquilar un inmueble y para tratar de sostener porque yo iba a ingresar a la policía. Por eso lo vendí, no es porque tuve ningún motivo, fue ese motivo, un motivo de necesidad. Entonces, yo lo escucho un poco mal, pero a ver,
Hagamos una relación. Entonces, cuando usted le transfiere el auto al señor Benítez, no había ningún problema de adulteración con la documentación. ¿Es eso cierto? Yo le firmé el 08, hicimos 08 con el cual yo circulaba, yo siempre no tuve problemas. ¿Lo perdimos, puede ser? Disculpe, señor Vila, se le entrecortó lo que dijo anteriormente. ¿Podría reiterar? Dijo no tuvo problemas. Que yo nunca tuve problema con el auto ni con la documentación, como le repito, me trasladaba de un lugar a otro, problemas. Disculpe, señor Vila, ¿usted cuál es su función, su profesión? Yo en la actualidad soy miembro de la policía. Cuando yo compré este auto estaba trabajando en una distribuidora de gas. Es que yo pregunto si a un mecánico conoció si había un auto, porque lo necesitaba, porque tengo 2 hijos, 2 muy chiquitos y una mujer, y en moto ya no me podía trasladar. Bien. Y al momento de usted realizar la transferencia, usted ella era policía. No, estaba por ingresar, le repito, doctor. Yo vendí el auto cuando iba a ingresar a la policía y en ese momento necesitaba alquilar una casa para mi familia y necesitaba un poco de dinero también para poder sostenerme estos meses que yo iba a ingresar en el internado. Bien, perfecto. La parte actora desea hacerle una pregunta más. Sí, la última pregunta. Entonces, usted cuando le transfiere el auto al señor Benítez, tanto la documentación cuanto la numeración del auto, usted puede decirnos que estaba todo bien, no había ningún tipo de adulteración. Sí, estaba bien. No más preguntas. Bueno, habiendo finalizado con las preguntas correspondientes, procederemos a continuar con la prueba testimonial. Para ello le voy a dar la palabra a nuestra secretaria Agustina. Bien, vamos a comenzar con el primer testigo de la parte actora. Para ello llamamos a Ríos Ludmila Sandra, se encuentra presente. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, a todos los testigos les vamos a hacer la misma aclaración. Se les recuerda que el falso testimonio, ya sea total o parcial, está penado por el artículo 275 del Código Penal, con una pena hasta 4 años de prisión. Para que diga si jura o promete decir verdad en todo en cuanto les sea preguntado. Ludmila. Juro decir la verdad. Primeramente, necesito saber si se encuentra comprendido entre alguna de las imposibilidades previstas por el Código, como por ejemplo, si sos pariente por consanguinidad o afinidad de alguna de las partes, si tenés interés en el pleito, si sos amigo o enemigo de alguna de las partes, si sos dependiente, acreedor o deudor de alguno de los litigantes, o si tenés algún género de relación con ellos. No, ninguna de ellas. Bien, señor juez, tiene a disposición el presente testigo. Bueno, le voy a dar la palabra a los letrados para que comiencen con el interrogatorio, haciendo las aclaraciones, bueno, ya anteriormente mencionadas. ¿Desean comenzar con el interrogatorio o realizarle preguntas? Sí, voy a hacerle preguntas. Bien, señora Recal. Perdón, señora Ríos. ¿Nos podría decir cuál es el vínculo con la señora Recal? Sí, somos vecinos, son vecinos míos de hace varios años ya. Bien. ¿Y sabe qué clase de vínculo tiene la señora Recal con el señor Sánchez? Sí, son pareja, conviven ya también hace varios años. ¿Y usted sabe a qué se dedican? Realizaban tareas vinculadas a la jardinería, son personas que son muy dedicadas, de hecho gran parte de los vecinos de la manzana nos realizan el mantenimiento de los patios y frente de la casa. Bien, ¿y usted sabe si ellos tenían algún tipo de vehículo o algo similar? Sí, primero vi que tenían un auto color medio gris, negro, era un Chevrolet, y luego lo cambiaron por un Golf. Bien. ¿Y sabe si la señora Recal y el señor Sánchez tuvieron en algún momento algún tipo de problema con la policía o algo similar? No, sinceramente no. El único hecho que presencié, el cual me llamó mucho la atención, fue cuando a Carlos lo trajeron en una patrulla.
pero ese día todo fue raro porque la policía estaba empeñada en llevárselo y él le decía que no, nunca tuvo nada que ver, que no había hecho nada. Es uno de los vecinos con los que más, además, me cruzo a charlar. Es más, ese día después de que se lo llevaron me quedé con Fabi, que estaba muy mal, con un ataque de nervios. Después de toda esa situación, Fabi estuvo muy estresada, deprimida, no salía de la casa. La vi, sinceramente, muy mal. Carlos también estaba muy triste y afligido, lo trataron como un delincuente, contaba, y me contó Fabi que además estuvo incomunicado por mediodía. Y pasaron por una situación horrible, la verdad. Bien. ¿Y sabes si después de esa situación que pasaron, ellos pudieron continuar con el trabajo que usted relató que sabía que hacían? Y al principio sí estuvieron complicados porque Fabi me decía que el vehículo era un elemento fundamental para trabajar y que iban a tener que buscar una solución para no seguir teniendo más pérdidas, ya que ese era el único ingreso que tenían para vivir. Yo, es más, les ofrecí una ayuda económica, pero me dijo que ya se estaba organizando con su familia para ver si podían ayudarles, y además que estaba en un proceso de pedir un préstamo para comprarse un auto. Bien. Es más. Y... Sí. No. Ah, bien. Y el día en particular en el que pasó este problema con la policía, ¿usted vio si alguna persona ajena a Carlos y Fabiana se acercó a poder prestarles ayudas a ellos, o por lo menos a Fabiana, después que se llevaron al señor Sánchez? No, nadie se le acercó. Bueno, no más preguntas, señoría. Bien, habiendo finalizado con las preguntas correspondientes, los letrados de la parte demandada, ¿tienen alguna pregunta para realizar? Sí, 2 preguntitas nada más tengo. Bien, les doy la palabra. ¿Estuviste presente el momento en que se realizó la permuta vehicular? No. ¿Podés dar fe si los papeles fueron o no falsificados? Yo hablo mucho con ella y confío que no. Pero desde lo que vos pudiste apreciar, siendo vecina de la parte actora de la señora Recal, ¿podés dar fe si los documentos fueron falsificados? No, pero confío en su palabra. O sea que no da fe. No más preguntas. Bien. ¿El letrado del señor Vila tiene alguna pregunta para realizar? No, señor juez. Bueno, habiendo finalizado con las preguntas correspondientes al testigo, procederemos con el próximo testimonio. Bien, vamos a proseguir con el siguiente testigo de la parte actora. Para eso llamamos a Sánchez Carlos Javier. Javier, ¿se encuentra presente? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Como dije, se recuerda que el falso testimonio, ya sea total o parcial, está penado por el artículo 275 del Código Penal con una pena de 4 años de prisión. Para que diga si jura o promete decir verdad en todo en cuanto le sea preguntado. Sí, prometo. Primeramente necesito saber si se encuentra comprendido dentro de alguna de las imposibilidades previstas por el Código, como por ejemplo, si sos pariente por consanguinidad o afinidad de alguna de las partes, si tenés interés directo en el pleito, si sos amigo o enemigo de alguna de las partes, si sos dependiente, acreedor o deudor de alguno de los litigantes, o si tenés algún género de relación con ellos. No, no estoy comprendido dentro de las generales de la ley. Y el señor juez tiene a disposición el presente testigo. Bien, bueno, le doy la palabra a los letrados para que comiencen con el interrogatorio correspondiente. Buenas tardes a todos. Carlos Sánchez, le hago una consulta. ¿Cuál es su vínculo con Fabiana Recal? Con Fabiana somos pareja y convivimos desde hace ya varios años. ¿Y a qué se dedica? Nos dedicamos juntos a la jardinería, es nuestro único sostén económico y algo que nos costó mucho poder alcanzar, pero con mucho esfuerzo pudimos conseguirlo y es a lo que nos dedicamos. Bien, vamos a los hechos. ¿Recuerda que pasó el día 2 de mayo del 2015? Sí, difícil no recordarlo porque ese día comenzó un verdadero calvario para nosotros. Ese día mi pareja firmó con Benítez, con David Benítez, un boleto de compraventa por el que se obligaba a entregar un auto, un Chevrolet Meriva, y a cambio, como permuta, él entregaba un Volkswagen Gol
En ese momento ambos convinieron en que cada uno se haría cargo de las patentes, de los arreglos de los autos. Se entregaron las llaves, los papeles para que todo quedara listo para que después se realizaran las transferencias de titularidad. De nuestro lado entregamos el 08, en el cual constaba la firma del anterior titular registral y la de mi pareja como compradora, y de su lado se entregó el título de propiedad y el 08 firmado. Bien. Le consulto, ¿qué utilidad le dieron a ese vehículo que le fue entregado? Bueno, al principio le dimos una gran utilidad porque nosotros en nuestro trabajo utilizamos vehículos para transportar maquinarias y objetos, pero al poco tiempo empezamos a aumentar nuestro trabajo, entonces nos dimos cuenta que nos quedaba chico. Entonces, bueno, fue que decidimos poner en venta ese vehículo. ¿Cómo inició el proceso de venta? A través de Facebook. Lo publicamos y bueno, gracias a eso llegó a varias personas que se acercaron a verlo. Bien. Y dígame, ¿qué sucedió el 30 de enero del 2016? Bueno, entre todas esas personas que en su momento se acercaron a ver el vehículo, hubo 2 personas que nos llamaron particularmente la atención porque se interesaron mucho, incluso manejaron el auto. Y el 30 de enero del 2016 volvieron a acercarse, pero ya esta vez acompañados de la policía, con lo cual no sabemos si esa pareja que en su momento parecía interesada también eran policías encubiertos. En ese momento le informaron a mi pareja que nos iban a secuestrar el auto porque la documentación con la que contaba era falsa y estaba adulterada, y porque estaban adulterados todos los números que hacían a la identificación del vehículo. En ese momento, bueno, un agente policial se sube al vehículo, lo conduce hasta una dependencia policial en Villa Gesell y me solicitó de mala manera que tenía que acompañarlo. Entonces, ¿cómo fue ese trato policial? Pésimo, la verdad que pésimo. Me sentí un delincuente sin serlo. El trato fue pésimo, me retuvieron 5 horas para que al final me terminaran entregando una notificación del imputado, pero nada que fuera referido al vehículo. Y bueno, después de todo ese circo me llevaron a mi domicilio en un patrullero, donde me vieron todos mis vecinos y bueno, fue muy humillante sinceramente porque yo no había hecho nada malo. A su vez me iniciaron una causa donde tuve que defenderme y obviamente esto se empezó a comentar en el barrio, complicándome mi trabajo, porque lógicamente lo que se dice de boca en boca tiene un gran peso, porque dígame, usted y cualquier persona creo que dudaría antes de contratar un servicio con alguien que tiene una causa por encubrimiento abierta. ¿Informaron al vendedor Benítez de esta situación? Sí, en más de una oportunidad. Bien, ¿y obtuvo respuesta en alguna de esas ocasiones? No. Es más, Fabi volvió a mandarle otra carta documento y ante el rechazo y el silencio de Benítez decidió solicitar un informe de dominio del vehículo que entregó en pago a la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor, y fue ahí que nos enteramos que el 12 de abril de 2017, tiempo después de nuestra intimación fehaciente que fue recibida por el demandado, el vehículo que yo había entregado había sido transferido a una tercera persona llamada Ana Elisa Gerson. Y después de saber que ese vehículo había sido vendido a otra persona, ¿qué hicieron? Bueno, nos comunicamos con María de los Ángeles Vélez, que fue quien nos vendió a nosotros el Chevrolet Meriva, y le preguntamos si alguna persona se había comunicado con ella para que firmara un nuevo 08, a lo que nos dijo que sí. Entonces, bueno, fuimos a la cuenta de Facebook de Benítez y ahí nos dimos cuenta que acostumbraba a vender autos solo con el 08 firmado, bueno, además de ver que también hacía venta de autopartes. Le hago una última pregunta, señor Sánchez. ¿Cómo le afectó toda esta situación, económicamente hablando? La verdad que nos dejó bastante mal porque perdimos
nuestros ahorros, perdimos clientes, tuvimos que pedir un préstamo para poder comprar otro vehículo y poder seguir trabajando, porque como dije antes, es una herramienta de trabajo para nosotros, para transportar objetos, y a su vez contaban el auto con publicidad, entonces también nos ayudaba a aumentar la clientela simplemente con que circulara el vehículo, así que nos dejó en una situación económica bastante mala. Bien, muchas gracias, señor Sánchez. ¿No más preguntas, su señoría? Bien, habiendo terminado con las preguntas correspondientes, los letrados de la parte demandada desean realizarle preguntas al señor Sánchez. Sí, le voy a realizar unas preguntas. Bien, le doy la palabra. Señor Sánchez, le consulto, ¿el emprendimiento que usted tiene junto con su pareja de jardinería comenzó antes o después de la permuta realizada con mi demandado? Comenzó antes. Bien. O sea que usted entregó una Meriva y se llevó un Gol, y luego de la permuta se dio cuenta que el Gol no servía para su emprendimiento. Sí, porque en realidad fue creciendo el negocio. En un principio nos servía el Meriva, después el Gol también, pero fuimos aumentando nuestra clientela y nos fue quedando chico con el tiempo. Cuando nosotros adquirimos el Gol, sí nos era funcional para nuestro negocio, nuestro emprendimiento. Disculpe que le vuelva a preguntar, no termino de entender muy bien. ¿Aumenta la cantidad de clientes, pero las maquinarias son siempre las mismas, o no? No, porque nosotros transportamos objetos para nuestros clientes, que bueno, dependen de la demanda de cada uno, pero eso hace que tengamos más trabajo y que el auto nos quedara chico. Le hago quizás la última pregunta. ¿Usted fue a buscar a mi demandado a su casa en algún momento? No. ¿No? ¿Tampoco fueron juntos a buscar al señor Vila, al policía? No. No más preguntas. Bien, habiendo realizado con las preguntas, finalizado, disculpen, con las preguntas correspondientes, es que le doy la palabra al letrado del señor Vila. ¿Desea realizarle alguna pregunta al señor Sánchez? Sí, una sola. Si tuvo algún impedimento para verificar la documentación y la identificación del vehículo en el momento de la permuta. Bien, señor Sánchez. ¿Podría repetirme? Se me entrecortó la pregunta. Si tuvo algún impedimento para verificar la documentación y la identificación física del vehículo en el momento de la permuta. Señor ¿Se escuchó la pregunta? ¿Se me escucha? Sí. Creo que se le tildó. Ahora sí, ahora creo que... ¿Podría repetirme la pregunta? Sí, cómo no. No, simplemente si tuvo algún impedimento para verificar la documentación y la identificación física del vehículo en el momento de la permuta. No, en el momento de la permuta no. No más preguntas. Bien, habiendo finalizado con las preguntas correspondientes y antes de continuar con el próximo testigo, quería preguntarle, señor Sánchez, una vez que ocurrió este problema policial, donde, bueno, lo detuvieron, ¿usted se comunicó con el señor Benítez de algún modo? No, nosotros la comunicación que pretendimos con el señor Benítez fue mediante las cartas que mandó mi pareja, que no fueron contestadas. Bien, y por fuera de las cartas de documentos no tuvo otras maneras de comunicación, otros modos. No. Bien, perfecto, no más preguntas. Habiendo finalizado con las preguntas correspondientes, continuaremos con el próximo testigo.
Bien, vamos a proseguir con el testigo Lucas Martínez. ¿Se encuentra presente? Acá estoy presente. Como dije, el falso testimonio, ya sea total o parcial, está penado por el artículo 275 del Código Penal, con una pena hasta 4 años de prisión. Para que diga si jura o promete decir verdad en todo lo que le sea preguntado. Lucas. Sí, juro, decir verdad. Primeramente, necesito saber si se encuentra comprendido dentro de alguna de las imposibilidades previstas por el Código, como por ejemplo, si sos pariente por consanguinidad o afinidad de alguna de las partes, si tenés interés directo en el pleito, si sos amigo o enemigo de alguna de las partes, si sos dependiente, acreedor o deudor de alguno de los litigantes, o si tenés algún género de relación con ellos. No, no me encuentro comprendido. Bien, señor juez, tiene a disposición el presente testigo. Disculpe, pueden comenzar con las preguntas correspondientes. El letrado de la parte demandada. ¿Desea realizarle preguntas al testigo Lucas Martínez? Este testigo es del tercero. Ah, disculpe. Bien. Bueno, el tercero entonces desea realizarle preguntas. Sí, señor Cruz, dígame, ¿usted le vendió un auto al señor Vila? Sí, le vendí el auto al señor Vila. ¿Tenía ese vehículo alguna anomalía tanto en su identificación física como en su documentación que usted haya notado? No, ninguna que yo haya notado. Y dígame, ¿qué opina del comprador, del señor Vila? ¿Cómo lo vio? ¿Cómo fue la transacción o la operación de compra-venta? No, a pesar de no conocerlo a nivel personal, muy educado, se dio todo normalmente, como uno espera. Bueno, muchas gracias. No tengo más nada que preguntar. Bien, la parte actora desea realizarle preguntas. Sí. Señor Busoni, ¿su apellido? David Díaz Cruz sería. Ah, señor Cruz. Perfecto. Entonces, usted le realizó la transferencia del gol al señor Vila. Sí. ¿Hicieron la transferencia por medio del registro? No. No. Bien. Usted acaba de responder que no había adulteración de la documentación, ni de los números del auto. No que yo haya notado. Bien. Hasta que se inició la causa. Entonces usted le entregó el auto al señor Vila bajo conocimiento de que estaba todo en orden. Exacto, confiado de plena buena fe. Nunca tuvo ningún tipo de problema respecto de eso con policías ni nada por el estilo. No, para nada. No más preguntas. La parte demandada desea realizarle preguntas. No, está bien. Bien, habiendo finalizado con las preguntas correspondientes, es que procederemos a llamar al último testigo. Bien, vamos a proseguir con el testigo de la parte demandada, Agustina Parroni. ¿Se encuentra presente? Sí, estoy presente. Bueno, como dije, el falso testimonio, ya sea total o parcial, está penado por el artículo 275 del Código Penal, con una pena de hasta 4 años de prisión. Para que diga si juro o promete decir verdad en todo en cuanto le sea preguntado. Sí, juro. Primeramente, necesito saber si se encuentra comprendido dentro de alguna de las imposibilidades previstas en el Código, como por ejemplo, si sos pariente por consanguinidad o afinidad de alguna de las partes, si tenés interés directo en el pleito, si sos amigo o enemigo de alguna de las partes, si sos dependiente, acreedor o deudor de alguno de los litigantes, o si tenés algún género de relación con ellos. No, nada de eso. Bien, señor juez, tiene a disposición al testigo. Bien, pueden comenzar con las preguntas correspondientes. Abogada de la demandada.
Bueno, buenas tardes, señora Farroni. Voy a arrancar haciéndole una pregunta. ¿Conoce al señor Benítez? Sí, lo conozco, es vecino mío hace un par de años. ¿Sabes el hecho por el cual hoy fuiste citada acá? Sí, él me estuvo comentando algo y la verdad quedé muy sorprendida porque nunca supe que haya tenido algún inconveniente con nadie, bueno, hasta ese momento. La verdad que es una persona súper trabajadora, honesta, e incluso me sorprendió muchísimo. Una vez estaba limpiando en mi casa y empecé a escuchar gritos y veo que una persona lo empezó como a gritar, a decir barbaridades, lo fue a increpar súper violentamente y la verdad que me quedé como muy sorprendida. Después él me comentó que era el esposo o la pareja de la señora Recalt y bueno, me estuvo comentando eso y bueno, me llamó que venga en calidad de testigo. Y después de ese hecho que vos contaste, ¿sabés qué sucedió después? Sí, yo los vi irse juntos en un momento y me asusté, no sabía qué hacer porque, bueno, ya les digo, el señor había ido como violentamente y después cuando volvió Benítez me comentó que se habían intentado juntar para arreglar todo, pero él no tenía mucha idea de lo que le estaba hablando porque él tenía todo en regla. Fueron, según tengo entendido, habían ido a buscar a otra persona. ¿Sabés quién era esa persona que fueron a buscar? Sí, Avila. El señor Vila. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bien, habiendo finalizado con las preguntas correspondientes, la parte actora desea realizarle preguntas. Abogados, abogadas de la parte actora, Sí, sí, ¿algunas voy preguntas? a hacer algunas preguntas. Bien, proceda, por favor. ¿Usted estaba presente el día que la señora Fabiana y el señor Benítez firmaron el contrato? No. No. ¿Usted tiene algún tipo de conocimiento si la documentación era adulterada o no? No, eso no. Como dije anteriormente, solo sé lo que me había comentado el señor Benítez. Bien. Usted dijo recién en sus dichos que el señor Sánchez, ¿puede ser? Sí. ¿Sí? ¿Cómo usted identifica que era el señor Sánchez? Porque me lo había comentado Benítez al momento de volver, porque yo, bueno, me había quedado asustada, entonces les voy a preguntar. Entonces usted deduce que es el señor Sánchez por los dichos del señor Benítez. Sí. Bien. Y después de los hechos, entonces, de la supuesta reacción violenta del señor Sánchez, ellos dos se fueron juntos, como si nada. Sí. No, no más preguntas. Bien. Abogado del señor Vila, ¿desea formularle preguntas? Es solo una pregunta. ¿Qué concepto tiene del señor Benítez, señora? La verdad que en todos los años que fue mi vecino, nunca tuve nada malo para decir, siempre súper predispuesto a ayudar, una persona muy honesta, trabajadora, así que dudo que haya obrado de mala fe. Muchas gracias, nada más. Bien. Bueno, de esta manera damos por concluida la declaración y concluida la audiencia de producción de prueba oral. El expediente pasa a certificar prueba y una vez consentida la certificación, pasarán los autos para sentencia. Muchísimas gracias a todos por presentarse a esta audiencia y les deseo tengan un buen día. Gracias.